Bueno, nuestro tema fue la teoría de los precios y la distribución del ingreso y debates actuales en torno a la distribución del ingreso y los precios. Ahora voy a comenzar explicando, basándome en los textos del autor Bolaños y sus aportes, hablaré sobre la teoría de los precios. En una sociedad comercial, el mercado es quien se encarga de distribuir la producción, pero el precio es lo que permite que los individuos puedan comercializar. La teoría clásica distingue a los precios de equilibrio o precios naturales, los cuales están conformados por los costos de producción, que sería el salario, el beneficio y la renta. Y por otro lado, los precios de desequilibrio o precios de mercado, que son los que fluctúan alrededor de los precios naturales. A su vez, el autor Bolaños, a diferencia de los clásicos, em, separa el precio nominal o el precio nominal o el precio inexacto, que se define como precio medido en términos de cualquier patrón que sea variable en el tiempo o ante cambios en la distribución. Por otro lado, el precio real o precios bien medidos, que son el valor de cambios expresados en términos de una medida invariable en el tiempo o ante cambios en la distribución. Luego hablará de la teoría smithiana de los precios naturales. Según Smith, el trabajo comandado, que es cuando el capitalista le pide al trabajador que realice un trabajo que después se le va a retribuir en forma de salario, ese precio está expresado en términos de precio real. Por eso para Smith el trabajo comandado es quien define el precio real. Y el precio real está determinado por la distribución del ingreso. Aparece la teoría ricardiana de los precios naturales, donde hace una relación entre las condiciones de producción de los bienes, la distribución de los ingresos, los precios de los bienes y la acumulación del capital. Para ello, presenta tres modelos: el modelo trigo-trigo, la teoría del valor trabajo y la teoría del valor trabajo modificada. Los precios naturales dependen del trabajo incorporado y la tasa de beneficio. Por último, el autor hace una clasificación entre los bienes básicos o fundamentales, que son los bienes que se utilizan para producir otros bienes, donde si en estos aumenta el precio, afecta a todo el sistema de precios. Y los bienes no básicos o no fundamentales, que no son necesariamente medios de producción de todos los bienes y tienen un desempeño puramente pasivo, puesto que no intervienen en la determinación del sistema de producción. Ricardo advirtió que cambios en la distribución en el ingreso afectan a todos los precios, debido a que las mercancías y sus medios de producción directos e indirectos son producidos con estructuras de capital diferentes. Las teorías alternativas de la distribución del ingreso. Hay cuatro corrientes que son fundamentales en la profundización de esta teoría, que está la ricardiana o la clásica, la marxista, la neoclásica y la keynesiana. En primer lugar, tenemos la ricardiana, en la cual Ricardo se basa en dos conceptos distintos: el principio marginal, que está la participación de la renta, y después el principio de la plusvalía, que refleja el resto del ingreso, que sería participación tanto de los salarios y de la utilidad. Asimismo, en la economía de ese entonces, la actividad económica está dividida en dos: en la industria y en la agricultura. Y por lo tanto su proceso productivo se ubicaba en tres clases sociales, que eran los propietarios, los capitalistas y los trabajadores. Claramente los propietarios proveían a lo que era la tierra, los capitalistas el capital y los trabajadores la mano de obra. Asimismo, la distribución en el ingreso se dividía en tres, que reflejaba el costo de reproducción del producto total. Es decir, se dividía en la renta, en el beneficio y en los salarios. Podría ser beneficios o utilidad. Y su análisis se basa en la alteración de precios naturales de la renta, de los beneficios y los salarios, donde cualquier alteración de estos precios en el mercado se consideraba que iba a ser a corto plazo y que no iba a tener gran importancia. Bueno, entonces la renta de la tierra era aquella porción del producto que se le paga al propietario por el uso de su suelo fértil. Y acá entra en juego la ley de rendimiento decreciente, que significa que
Durante un proceso productivo se necesita una tierra con suelo fértil, pero a la vez que cada vez se utiliza cada vez más, cada vez es menos fértil, por ende se necesita otra tierra para seguir produciendo. ¿Qué pasa? Los capitalistas, al tener que invertir cada vez en más mano de obra y en más capital para hacer el mismo maíz, terminan perdiendo parte de su beneficio. Bueno, entonces como la misma tierra cada vez brinda menor cantidad de maíz, esto genera que se necesite otra tierra, la cual va a valer menos, pero el costo de la renta o de la tierra se refleja por la tierra de mayor fertilidad. Entonces, la tierra de mejor fertilidad que vale 10 y otra que vale 5, al pagarle la tierra que vale 5, el propietario va a tener una mejor ganancia. Sin embargo, el capitalista va a salir perdiendo. Pero ¿qué pasa acá? Los salarios de los obreros se ven reflejados por el nivel de subsistencia necesario, no por su necesidad física ni por lo que ellos necesitan el día a día, sino por la canasta básica de subsistencia que necesitan para sobrevivir, reproducirse y al otro día poder salir a trabajar. Entonces, esto que genera que al tener que en las tierras seguir trabajando más por la misma cantidad de maíz, sumando que tienen que pagar otra renta más, el capitalista sale perdiendo. El propietario sale ganando porque tiene una mayor ganancia y los obreros siguen en la misma situación de pobreza porque no es que aumenta su estilo de vida, sino que siempre se mantiene constante porque van acorde del aumento de los precios. O sea que su salario nominal aumenta, pero el salario real sigue siendo el mismo. Bueno, en el gráfico se puede ver que tenemos distintas variables, distintos curvas. Entonces, la letra de la O a la I refleja la cantidad de maíz producido. De la O a la X, la cantidad de mano de obra que es ocupada. Y después, la curva de P a P es el producto por unidad de mano de obra, es decir, lo que produce un trabajador. Y por otro lado, el producto marginal, que en este caso sería el producto el producto total por un cambio, por una variación en uno de los factores de la producción. Entonces tenemos tres componentes que son los salarios, las utilidades y la renta. En el caso que, por ejemplo, tenemos un producto, un obrero hace cierta cantidad de productos, entonces ese coeficiente está fijo. Sin embargo, lo que va a variar acá es el producto marginal. ¿Por qué? Porque al haber menos o más cantidad de tierra, el producto marginal va a aumentar o va a disminuir. Entonces esa brecha puede aumentar o puede disminuir. Asimismo, aumenta la renta, que el propietario tiene una mayor ganancia. Por otro lado, el capitalista sale perdiendo porque al tener que cada vez invertir en más tierras, en más capital, genera que cada vez lo que él gana menos. Después, los salarios de la letra O a W representan la cantidad de obreros que pueden ocupar los salarios. Por otro lado, en segundo lugar está la teoría marxista, que Marx se adopta la teoría de plusvalía de Ricardo, o sea, el excedente que gana el trabajador, que se lo apropia, esas horas extras que trabaja el trabajador, se lo apropia el capitalista por haber proveído ese capital. Sin embargo, no está de acuerdo con la ley de rendimientos, él no distingue la utilidad de la renta, y estos dos factores se determinan en la producción total claramente por el excedente que genera el trabajador por cada producto sobre el precio de costo. Y así también como el capitalista, en parte, se lleva ese excedente o esa plusvalía y parte de eso se lo tiene que pagar al propietario,
los salarios abarcan solamente el nivel de subsistencia y los trabajadores siempre están sujetos a un ejército de reserva. ¿Qué significa el ejército de reserva? Que ellos aceptan distintos niveles de explotación y miseria en el ámbito laboral con el fin de no perder su trabajo o de directamente no conseguir uno porque claramente necesitan subsistir. Y cada vez, como es más grande el hecho de que los capitalistas aumentan sus empresas, cada vez acumulan más capital y su empresa cada vez es más grande, las pequeñas empresas artesanales, toda la artesanía del agricultor, cada vez se ve más perjudicado porque cada vez, a vez que la tecnología aumentaba, y eso hizo básicamente que al no tener trabajo tanto en la agricultura y tener que sí o sí aceptar condiciones de miseria en el ámbito laboral, hizo que acepten cualquier tipo de explotación. El precio de la oferta de la mano de obra está determinado por los bienes en general. O sea, depende de qué nivel, de cómo estén los precios de los bienes en general, es cómo se va a, a determinar el salario de los trabajadores. Por otro lado, Marx dice que la acumulación de capital se debe a una necesidad porque ellos no se pueden quedar atrás del resto de empresas. Es decir, si quieren seguir acumulando capital, obteniendo más ganancias, esto genera que cada vez tengan que progresar en las tecnologías y cada vez requieren menos mano de obra. ¿Por qué? Porque un trabajador cada vez utiliza más máquinas o más capital, por ende, sin embargo, lo que le agregaba valor al producto era el trabajador, su mano de obra. Entonces, al tener cada vez menos trabajadores y más capital, a largo plazo va a generar que la tasa de utilidad vaya a bajar. Entonces, se termina perjudicando nuevamente, pero siempre tienen la búsqueda de tener más beneficios y por eso cada vez recortan más trabajadores para tener que pagar cada vez menos salarios. Después, en tercer lugar, está la teoría neoclásica, que claramente trata de demostrar que en el estado estático de la sociedad no existe ganancia capitalista, existe solamente el salario, que es producto del trabajo, y el interés sobre el capital. Y redujo la renta del sueldo al interés sobre el capital invertido en la tierra. Eso, los neoclásicos dicen que solamente hay ganancia cuando hay una actividad, hay un estado activo. Si no, no hay ganancia. Si no, solamente hay un salario y solamente es interés por el capital, que bueno, cada vez se acumula más capital. La teoría de productividad marginal. Cada nuevo incremento del trabajo, dada una misma magnitud de capital, da una productividad menor que el incremento precedente. Y cada nuevo incremento del capital, manteniéndose invariable, el número de obreros rinde menos la producción que el anterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un factor fijo que obtiene una plusvalía, determinada por una brecha entre el producto promedio del factor variable y el marginal. Sin embargo, los neoclásicos dicen que cualquier factor variable en su oferta obtendrá una remuneración que debe corresponder a su producto marginal. Y después está el grado de monopolio, que básicamente dice que las utilidades suelen tener un elemento de ingreso monopolista que se define como el exceso en el margen de la utilidad en la producción debajo de condiciones de competencia perfecta. Después, en cuarto lugar está la teoría keynesiana. Keynes propuso que se debía redistribuir la riqueza de los que tienen los más adinerados entre los pobres, porque eso llevaría a que haya un aumento del consumo y un mayor crecimiento económico. Y asimismo, desde el punto de vista tanto del consumo y de la inversión, la distribución igualitaria de ingresos resulta que haya una mayor demanda agregada, lo cual puede haber una mayor adquisición de capital y así se podría también reactivar el proceso económico, que ya sabemos que Keynes estaba ubicado durante la Gran Depresión. Y él se basa en un principio que se llama el principio multiplicador, que la idea de multiplicador es la inversión que aumenta sin necesidad de que el ahorro lo haga antes.
Esto quiere decir que la inversión hace que la renta se multiplique lo suficiente como para incrementar el monto ahorrado y así saldar y financiar la misma o incluso efectuar una inversión más grande. Y esto se puede determinar básicamente en la relación de salarios y precios. O sea, que esta inversión, el principio multiplicador tiene la idea de que a la hora de invertir, esa inversión sea una ganancia para que luego se puedan pagar, se puedan pagar distintas cosas y esto conlleva a que en vez de tener la plata estancada, porque como todos sabemos que la plata a largo plazo, y más si hay una alta inflación, va perdiendo valor, la idea es invertirlo en un capital que claramente a futuro no va a tener el mismo precio, para luego ese capital dar trabajo, de ese trabajo aumenta el consumo, al aumentar el consumo se reactiva la economía, y así sucesivamente hasta aumentar el crecimiento económico, aumentan los salarios y así también en un momento de inflación los salarios pueden estar al nivel por lo menos de los precios y cada uno puede tener un nivel de subsistencia según la canasta básica necesaria. Ahora vamos a hablar de los debates actuales en torno a la distribución del ingreso y los precios. Centrándonos en tres de ellos: el nuevo salario mínimo en Suiza, el salario básico universal en Argentina, que afectan directamente a la distribución del ingreso, y a la crisis que afecta a Europa y a los precios de su energía. El primero de ellos, como bien dijimos, se refiere a que Ginebra, una ciudad suiza, aprobó un nuevo salario mínimo que es el más alto del mundo, con un valor de $4.430 al mes, más del 92% del segundo a nivel mundial, que es el de Australia, con $2.550 al mes. Y también muy lejos de salarios de países del primer mundo, como Países Bajos, Bélgica, Alemania y Francia, donde sus salarios van desde los $2.000 a $1.800 al mes, siendo ellos los terceros al octavo mayor salario del mundo. Pero aunque el valor del mismo sea muy alto en términos nominales, hay que considerar el alto costo de vida que tiene la misma ciudad, ya que un alquiler de un apartamento pequeño cuesta $2.300 al mes, más de la mitad del salario mínimo, y comer en un restaurante no baja de los $47. Es por esto que consideran que cualquier sueldo inferior al aprobado es un pasaporte directo a la precariedad, o a la indigencia, como diríamos nosotros. Esto nos retorna a los autores clásicos como Adam Smith y David Ricardo, que para ellos el salario era el mínimo necesario por el trabajador para subsistir. 100 años después, esto no ha cambiado. También hay que considerar que los países con los que limita, Suiza, Francia, Italia, Alemania y Austria, tienen un costo de vida mucho menor. ¿Y cómo afecta esto? Que hay cientos de miles, más precisamente, más de 180.000 personas que trabajan en los límites del país y se vuelven a sus residencias en los dichos países limítrofes, llevándose el consumo con ellos mismos. Esto es uno de los principales argumentos de la derecha del país para poder pedir por el fin de la libre circulación de las personas entre el país centroeuropeo y la Unión Europea que nos rodea. Otro tema a debatir es la propuesta de Itai Hanman, economista y diputado nacional argentina, que es el salario básico universal. Esto nace a raíz de la reciente derrota electoral del oficialismo y las incógnitas con respecto a su orientación económica. Así que aparecieron algunas propuestas de implementar un sistema de transferencia de ingresos directa a la población. Esto que nos suena a lo que vimos recientemente con Keynes, que decía que su teoría era redistribuir parte del ingreso de los ricos entre los pobres, ya que conllevaría al aumento del consumo, por ende a un crecimiento económico. Esta teoría también es apoyada por organismos como la CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional, y a su vez ha sido llevada a la práctica hace relativamente poco tiempo en España con el nuevo ingreso mínimo vital en España, que garantiza un piso de ingreso para la población más vulnerable. ¿En qué consiste? En concreto, el salario básico universal consiste
en una transferencia de ingreso individual equivalente a 1/3 del salario mínimo vital y móvil o al costo de la canasta básica alimentaria que determina la línea de indigencia. O sea que directamente se busca combatir la indigencia en el país y poder llevar a su fin. A su vez, se buscaría descentralizar el mercado laboral en el sentido de que no sea la única fuente de valorización de la productividad económica y social de las actividades humanas, ni que sea el único mecanismo de distribución del ingreso en una sociedad. ¿A quién iría destinada? Bueno, a la población que no cuente con ingresos fijos. Para determinar dicha población, necesitaríamos de los datos de ANSES y de AFIP para poder excluir tanto a los trabajadores registrados en los regímenes tributarios como a los trabajadores no registrados, pero que tengamos datos provisionales de ellos. Y para ser aún más exacto, necesitaríamos fuentes de información indicativas de la situación socioeconómica de potenciales destinatarios más precisas, como podrían ser los datos patrimoniales o de consumo, para así poder dar con los desocupados, inactivos y también monotributistas de clase A y asalariados registrados con la misma cantidad de ingresos que recibirían una compensación de la mitad del salario básico universal. El gran desafío de esta prometedora política es el límite fiscal. El costo bruto se estima que sería alrededor de los 2.4 puntos del PBI. Sin embargo, a esto se le puede restar lo que actualmente está distribuido en programas que serían total o parcialmente absorbidos o unificados por el SBU, que restaría casi un punto del PBI, dándonos un costo fiscal neto de 1,5% del PBI. Y si a esto también se le descuenta el retorno fiscal generado posteriormente de la aplicación del SBU en materia de mayor recaudación por el consumo que se va a estar efectuando gracias a la inyección de demanda, nos dejaría un costo final anual a financiar de solo un punto del PBI. Aunque en realidad es una cifra elevada, ese monto equivale aproximadamente a 1/3 de lo que está destinado a subsidios de tarifas de energía y transporte, que después podrían ser absorbidas también por el SBU para aminorar los gastos. También es importante resaltar que esta política no contradice ni obstaculiza los programas de empleo, sino que por el contrario los complementa. Entonces podemos concluir que es una medida muy posible y factible, que sería fructífera para la recuperación de la crisis que estamos viviendo actualmente. Hablaremos de la crisis energética que afecta a Europa, ya que la escalada de los precios han subido de la electricidad hasta niveles récord. Esto se debe a que el precio del gas natural se ha duplicado en el último año, justo en el marco del largo camino legislativo para descarbonizar la economía en 2050. En síntesis, se han subido los precios de la energía porque las reservas de gas están muy bajas, en alrededor del 60% frente al 92% habitual para estas fechas. Y ante una baja en la oferta, aumentan los precios. Por este motivo, acertadamente, Frans Timmermans, vicepresidente del Ejecutivo de la Comisión para el Pacto Verde, ha declarado en pos de acelerar la transformación energética para que las facturas sean más baratas, ya que, por simple lógica, al aumentar la oferta de energía, en este caso renovable, disminuirían el valor de la energía. Aunque la transición va a ser muy difícil, dice, y esto se debe a que la Unión Europea importa el 60% del total de energía que consume, sobre todo gas y petróleo, a Rusia. Pero también recalca que cuanto más tiempo tarde en acelerar el viaje tecnológico, más caro y volátil será el sistema.